Ali punjaguta charipaychi tukuya, ñuka kichwa warmimi kapani Baburamanta, kunan punja ñuka kaypi kahuni, ashtawan rimangapa ñukanchik shimikunamanta, kay Ecuador mama llaqtamanta. Considero primordial el dar unas palabras en mi lengua, que es el quichua, porque mi yo de hace 10 años no hubiera sido capaz de hacerlo frente a un público. Tal vez se pregunten por qué, porque me sentía tal vez indiferente, no me sentía orgullosa de mis raíces, de mi lengua, de mi cultura. Y tener esta sensación desde muy pequeña es un impacto muy fuerte, que cuando vas creciendo, esto puede influir en que vayas desarrollando la cuestión cultural, el pueblo hacia el cual perteneces, o tal vez encuentres otro camino, el cual puede ser empoderarte de tu lengua, de tu cultura. Por ello, me he venido cuestionando distintos aspectos con respecto a la inclusión, hacia la gran diversidad que existe en nuestro país. Quiero hacerles una pregunta, me gustaría que alcen la mano. ¿Alguien de ustedes ha sentido indiferente, excluido, discriminado al hablar español en un espacio público aquí en Ecuador? Veo que no. Y las sensaciones que les mencioné son las sensaciones que se siente al hablar una lengua indígena aquí en el Ecuador. Muchos sentimos vergüenza al hablar una lengua en un espacio público, pero no es una vergüenza que nosotros lo tenemos, sino que es una vergüenza que se ha ido construyendo por cómo la sociedad reacciona hacia esta diversidad. Como les mencioné, mi yo de hace 10 años, una niña pequeña, ya tenía creado este sentimiento. Para ello también considero primordial compartirles una historia de vida. Ella es Marina Córdoba Quinchihuanco. Actualmente tiene 48 años. Ella es hija, ella es madre y abuela. Ella aprendió a hablar español cuando tenía 7 años, cuando ingresó al plantel educativo, a un sistema tradicional. Pero nos preguntaremos si en ese entonces la educación era inclusiva. Imagínense el gran impacto, la gran vivencia por el cual tuvo que pasar el no hablar español y que el espacio educativo no sea incluyente. Esto ha influido y estas vivencias discriminatorias han influido que el día de hoy padres opten por no enseñar el quichua o otras lenguas indígenas a sus hijos por estos episodios vividos. Y Marina me comentó, ella es mi madre, ella me comentó que incluso creían que ella tenía un problema de aprendizaje, pero ella me dice, yo en realidad no entendía lo que me decía mi profesor. Entonces, este impacto fue muy fuerte. Sin embargo, ella habla su lengua, lo siguió hablando y a sus hijas lo ha enseñado. Ella me ha inculcado la lengua, ella ha influido en mi empoderamiento de la lengua y la razón por la que yo el día de hoy estoy aquí. Y también es importante resaltar la gran diversidad lingüística que no solamente existe en el Ecuador o en América, sino a nivel global. La población del planeta se comunica actualmente en más de 7.000 idiomas. Y de ellos, 6.700 son lenguas indígenas. Pero de estas, al menos 3.000 corren el riesgo de extinguirse. ¿Se dan cuenta de la gran diversidad lingüística que existe? Pero el riesgo que existe en que estas desaparezcan. Y cabe mencionar que una lengua no solamente es una lengua. Una lengua es una forma de percibir el mundo de una forma distinta. Un mundo entero. Espacio, tiempo, colores, números. Es todo. Y por ello también me he preguntado, ¿será Ecuador un país incluyente a la diversidad cultural? Después de comentarles la vivencia de mi mamá, mi vivencia, y he compartido con muchas más personas
a muchos más indígenas el mismo sentir con respecto al hablar una lengua, o no solamente una lengua, el utilizar nuestra vestimenta, que han sido símbolos también de rechazo. Cabe mencionar la gran diversidad que posee Ecuador, la gran diversidad lingüística, la gran diversidad cultural. En Ecuador hay alrededor de 14 nacionalidades indígenas, 18 pueblos y se hablan 13 lenguas indígenas. Pero, ¿puedes alzar la mano si alguien conocía sobre toda esta diversidad lingüística? Muchos solamente hemos mencionado también conocer el quichua y el shuar, porque estas dos lenguas han sido consideradas a nivel en cuestión intercultural, pero no se ha hablado del resto de las lenguas y de su gran diversidad. Y por ello también me cuestiono y me pregunto, ¿qué quiere decir que Ecuador es un país plurinacional e intercultural? Porque si Ecuador se considera un país plurinacional o intercultural, quiere decir que es incluyente a la diversidad, que desde el 2008 también se declare como un país plurinacional e intercultural, quiere decir eso. Pero si Ecuador es un país incluyente a la diversidad cultural, ¿por qué en el año 2012 falleció el último hablante de la lengua andua? ¿Por qué si Ecuador es un país incluyente, quedan menos de 5 hablantes de la lengua zápara? ¿Por qué cada vez hay menos espacios donde se puede utilizar una lengua indígena? Hay menos transmisión intrafamiliar. Y como estudiante, como joven, yo no tengo espacios donde no puedo utilizarlos si no es fuera de la comunidad o fuera de un espacio familiar. Y también en este proceso educativo, como joven, como mujer, desde la academia también, me he preguntado, ¿qué conlleva hablar una lengua indígena a diferencia de hablar una lengua extranjera aquí en Ecuador? Es muy cuestionable y también es una pregunta en el cual quiero considerar las distintas dinámicas en torno a la sociedad. Por un lado está mi raíz, mi cultura, pero por otro lado, Ecuador no es un país incluyente. Las lenguas primordiales o principales en sí, y sobre todo que tienen mayor prestigio, es aprender a hablar español y aprender una lengua extranjera, no una lengua indígena. Entonces, como joven indígena, y si quiero estar en distintos espacios, debo aprender inglés, francés. Y no digo que está mal, pero también debemos ser incluyentes y considerar la gran diversidad lingüística que posee nuestro país. Y también fomentar espacios que sean inclusivos hasta esta diversidad. Y como mencioné, una lengua no solamente es una lengua, es una forma de percibir el mundo desde distintas maneras. Y también quería comentarles, mi yo de hace 10 años no hubiera imaginado lo que hoy en día estoy realizando. No hubiera imaginado que el día de hoy voy a estar hablando frente a un público en quichua, que me voy a empoderar de mi lengua, que voy a tratar de buscar proyectos de revitalización lingüística. Y pues sí, lo implementé. Esto también surge tras la pandemia. Mi yo de antes de la pandemia no hubiera sido capaz de hacer esto. Tras la pandemia surgen distintas iniciativas porque también en las comunidades la realidad era muy distinta. Creé cursos vacacionales y también con el objetivo de contribuir a la lengua, y se vino realizando distintas actividades y esto me llevó también a ganar una beca en revitalización lingüística, una beca internacional, el cual realiza una ONG del País Vasco que igual fomenta la revitalización lingüística, a coordinar proyectos en la provincia de Imbabura a mi edad, pero sin embargo también se han presentado retos y desafíos. Muchos me han dicho que ¿por qué crees que no hablan la lengua? Porque no nos sirve, no se puede implementar en distintos espacios. Escuchar estas palabras es muy fuerte para mí como joven y también el estar en este proceso de aprendizaje. También a través de los proyectos que se han venido realizando, se ha buscado también buscar una forma diferente de enseñar a los niños, a los jóvenes, es a través de actividades dinámicas y también que son manifestaciones artísticas, culturales, que es la danza, la pintura, la música. Y sobre todo también el poder
tener la oportunidad de comprender distintos contextos, porque también Imbabura es diverso. En Imbabura no solamente está el pueblo quichua Tabalo, también está el pueblo quichua Caranqui. Tuve la oportunidad de trabajar con ellos y asimismo también comprender otros contextos con respecto a la situación de las lenguas indígenas en Colombia. Y por eso menciono, no solamente es lo que está ocurriendo aquí en Ecuador, sino esto está ocurriendo a nivel global. No solamente se hablan lenguas indígenas aquí en América, en sí se hablan en todo el mundo, pero muchos no consideramos esta gran diversidad. Por ello también quiero compartir con ustedes mi sentir. Y como joven, el tener la oportunidad de alzar mi voz, la voz desde la comunidad, ser la voz de los niños, de los jóvenes, de los mayores, quienes han vivido discriminación por hablar una lengua indígena. Lo digo desde mi sentir. Y también porque me he enfocado muchísimo en realizar proyectos de revitalización lingüística con los niños y los jóvenes, porque en un futuro son ellos quienes van a transmitir la lengua, son ellos los embajadores. Shungumanda mi rimani, kaipikajuni. Hablo desde el corazón, desde mi sentir. Recuerden, ninguna lengua es superior o inferior a otra. Todas las lenguas tienen el mismo valor y debemos trabajar en hacer conciencia social y sobre todo en trabajar por una sociedad mucho más incluyente. Pai, Pagi, Yupaichani, muchas gracias.